Bueno, estamos en la casa de un viejo luchador que a pesar de sus años no baja los brazos, siempre está empujando organizaciones, organizando grupos, y su gran preocupación ha sido siempre la necesidad de formación, de educarse en lo que podemos decir la formación de cuadros políticos revolucionarios. Horacio Lagar, gracias por recibirnos en su casa y por dedicarnos parte de su tiempo para nuestro programa de Razones y Pasiones. Y antes de hacer un análisis un poco más detenido, que es la característica de nuestro ciclo, de la evolución de su vida, su incorporación a la política, sus orígenes, etc., usted es oriundo de Bahía Blanca, ¿no? Y hay una cuestión que siempre me ha llamado la atención. ¿Por qué una ciudad tan conservadora, con la base naval, creo que tiene el 5º cuerpo de ejército, ha dado en la historia nuestra, bueno, de la mitad del siglo pasado para adelante, tantos militantes revolucionarios, empezando por usted, pero siguiendo por el Vasco Bengochea, por Serra, por Prada, por Valdris, y estoy nombrando todos de la corriente que usted se ha formado históricamente, pero también hay otros compañeros de otras líneas que han surgido de ahí. ¿Qué tiene esa ciudad tan conservadora que ha generado una generación de militantes de ese calibre, además, ¿no? Primero, es que estoy de acuerdo con esa presentación tan a la benévola que ha hecho. Estoy de acuerdo con todo o casi todo, menos eso de viejo. Eso de viejo parta de la base que a los 88 años me siento más joven o tan joven como cuando tenía 18. Eso se ve cuando polemiza, cuando discute, ¿no? Tanto usted, creo, como yo y otros, tenemos el beneficio de un remedio que es la militancia. No solo nos valemos de PAMI, sino nos valemos de esa cura milagrosa que es estar siempre en actividad. La militancia revolucionaria y reunido de jóvenes, ¿no? Es salud para el cuerpo y para el alma. Ahora, ¿a qué se debe esto de Bahía Blanca? Lo de Bahía Blanca, sí, no solo usted. Moreno una vez mandó una carta a Bahía Blanca diciendo, parafraseando los versos, unos versos famosos, calle Esparta su virtud, calle Roma su silencio que al mundo asoma, la gran, no me acuerdo qué decir, del sur, refiriéndose a ese grupo, porque para Moreno, que estaba tratando de construir el partido, con Pereira, con Rita, con 4 o 5 compañeros más, significó un hallazgo sorprendente salir de los cenáculos del Gran Buenos Aires y del Trotona y encontrarse con gente enraizada estructuralmente en el movimiento obrero, aunque no todos eran obreros. Y para eso fue milagroso. Ahora, ¿por qué se dio ese escenario? Mirando para atrás uno se da cuenta de que fuimos hijos de unas circunstancias muy especiales. Bahía Blanca es un nudo ferroviario fundamental con la cabecera del nudo, bueno, del Ferrocarril Sur. El Ferrocarril Sur. Y estaban los talleres. Nací en un conventillo cercano a los grandes talleres de Bahía Blanca Noroeste, donde en ese taller trabajaban más de 5.000 personas. Mi padre, bueno, era obrero de alma y eso, pero no era obrero en cuanto que empezó plantando los palos de telégrafo hasta Zapala, desde Constitución a Zapala, y terminó como en un buen puesto de entonces, en la cúspide de lo que podíamos llamar la aristocracia obrera. Pero todo el barrio era ferroviario. Y los chicos hacíamos chistes a los maquinistas que pasaban con la valijita
para tomar servicio en la estación Bahía Blanca Noroeste, porque habíamos descubierto que eran el colmo de la disciplina laboral. Por ejemplo, les preguntábamos a maquinistas la hora, porque no decían a las 10:30, nos decían 10:29 o 10:01, y a nosotros nos causaba risa porque estábamos acostumbrados a decir 10:15 o 10:30. Pero era la precisión de los ferroviarios de aquella época. Que era la educación del ferroviario de aquella época. Era la aristocracia obrera, pero una aristocracia obrera distinta a la de hoy. ¿Su padre era argentino o...? Asturiano. Ah, asturiano. Sangre minera corre por mis venas. Mi padre no fue minero porque vino a los 15 años a trabajar, a repartir alquitrán en un carro de 8 caballos acá por la ciudad de Buenos Aires, igual que mi madre, pobre. Pero soy hijo de la cuenca minera de Asturias, Mieres. Cuando estuve ahora visitando a mi familia, mis primos me llevaron a la escuela de Oviedo, no, de un pueblo de Mieres, cerca ahí, y mi primo, que tiene la misma edad que yo, un grandote asturiano, con rasgos célticos, me mostró en la pared las placas de los fusilados en ese patio, contra esa pared. Estaban los tiros y las fotos. Todavía, ¿no? Y me dice, mirá, fue, y me daba los nombres que mi madre me contaba de chico, cuando recibía las cartas con la banda negra que se usaba antes en los sobres, ¿se acuerda? Sí. Anunciando la muerte o el fusilamiento de tal o cual. Le sintetizo eso para dar el clima. ¿Y usted estudió ahí en Bahía Blanca? En el colegio secundario de Bahía Blanca estaba Ángel Bencochea, Roberto Baliato, y otros más, Palumbo, Bornik, y Baldrich, y yo y algún otro. Y habíamos constituido un grupo semiliterario. Tan es así que un poeta del pueblo, de la ciudad, que venía a nuestras charlas de café, submarino, chocolate con leche, que hacíamos todas las noches, nos hizo un verso, un poema, cuyo verso terminaba así: mesa literaria, me acerco a tu mesa, y mesa literaria, me acerco a, y tú me recibes revolucionaria, porque claro, se escribía, pero todo el mundo buscando el ángulo revolucionario. Y esa mesa literaria fue transformándose políticamente, los transformó políticamente a ustedes. Imagínense la literatura de aquel entonces, de leer Víctor Hugo o Anatole France o cualquiera de los literatos de la época que estaban de moda, nos llevó a avanzar, bueno, a terminar en Juan B. Justo y ahí nos afiliamos al Partido Socialista. Ese grupo ingresa al Partido Socialista en Bahía Blanca. Fue la burocracia, los viejos bonzos del partido se agarraban la cabeza porque, por un lado, estaban contentos, porque le hacíamos la campaña electoral, le pegábamos los carteles, le usábamos la tribuna, pero por otro lado le hacíamos despelote interno, le cuestionábamos todo. Así que nos aguantaron hasta después de la campaña del 46, cuando ganó Perón. Nos aguantaron. Porque a mí me usaban de orador por toda la provincia de Buenos Aires, los Lejarraga, los Pastoriza, los Martela. Yo hablé con todos los grandes bonzos radicales. Tan es así que como los caudillos socialistas no querían subir a la tribuna con los radicales, o les costaba, porque los radicales eran muy buenos oradores, Larralde, Gonzalo Larralde, y otros que ya, Santander, y otros que ya ni me acuerdo, nos usaban a nosotros para confrontar, y ellos se reservaban el papel. El hecho de la negociación. Claro. Nos usaban, ¿no? Bueno, ese grupo terminó haciendo una juventud socialista que fue la más grande de la provincia de Buenos Aires. Teníamos 80 afiliados en Bahía Blanca, 80 afiliados firmes. Y cuando conocimos a Moreno, acá en Buenos Aires, nos hacemos trotskistas, ya después se los puedo contar más en detalle,
renunciamos 80 renuncias en un día. El partido no lo podía creer. Ustedes se acercan al trotskismo a través de la vinculación con el grupo de Moreno. Con Moreno directamente. ¿O accedieron al trotskismo o conocimiento? Nada. Es risueño, y yo lo digo con sentido de crítica o de autocrítica. Nuestro grupo era un grupo que podíamos llamar, por eso le mencioné a Víctor Hugo, el grupo rivadaviano. Era el socialismo de manos limpias y uñas cortas. El marxismo no tenía nada, que no existía. Claro. La lucha de clases no existía. Existía, bueno, la Unión Democrática, rivadaviana. Ahora, ustedes rompen entonces con el Partido Socialista e ingresan a... Sí, pero rompemos porque con el Vasco Bencochea y yo vamos a estudiar a La Plata. El Vasco ingresa a la Facultad de Derecho y yo ingreso a la Facultad de Humanidades. Al pocos meses me hacen delegado de la Facultad de Humanidades, en la época de clandestinidad absoluta. No se olvide que Perón toma el gobierno, y todos los primeros tiempos de Perón, le da carta blanca a la Iglesia Católica, no solo con la enseñanza religiosa, sino a las bandas armadas que Queraltó, el otro que le sucedió, que murió, y eran de armas llevar. Imagínense, a mí, por ejemplo, un día me hicieron pasar por un, ¿cómo se llama? Para entrar a la universidad, me hicieron pasar entre dos líneas de control. Armada, como acto de claudicación ¿no es cierto? Le digo eso para mostrar el clima de la época. Mis compañeros de entonces eran figurones de la política nacional que usted debe recordar muy bien, y Delberto Leni, ministro del Interior, del Punto Final, era radical. Facundo Suárez, se reunían en el departamento que tenía yo con el Vasco para preparar actos de terrorismo incluido. Claro, en la época, sí. Por ejemplo, antes de alquilar el departamento vivíamos en una pensión de mala muerte en el pleno centro de La Plata, y bueno, los que trabajaban con nosotros eran los anarquistas. En aquel entonces el anarquismo había sido que tenía una larga trayectoria en Berisso. Sobre eso podemos hablar, porque lo de Cipriano Reyes, ahí hay cosas interesantes para decir. Nos avisan de que van a hacer... en el piso de abajo estaba el local de la Alianza Libertadora Nacionalista. Entonces nos avisaron que esa noche... Con el Vasco dijimos, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos o nos quedamos? Mejor que nos quedemos, nos tapamos los colchones, nos cubrimos bien. Y efectivamente a la madrugada, ¡bum! Pero los destrozos fueron mínimos. Nosotros no nos pasó nada porque estábamos con los colchones. Usted sabe que tanto Rodolfo Walsh como Jorge Ricardo Massetti, el que murió, formaban parte de la Alianza Libertadora Nacionalista. ¿En qué año es que ustedes entran al grupo de Moreno, que era el GOM en esa época? Sí, era un pequeño grupo. Un compañero viaja a La Plata. El padre era dirigente del Comité Central del Partido Socialista, con respeto a Palacio, Solari, todos ellos, sí. la Juan Bejú, la esposa de la viuda de Justo, y ahí conoce de casualidad en el centro de Villa Castellino, acá en Avellaneda, en el Centro Socialista de Canilla, a un loco, un rara avis, un bicho raro, que estaba dando un curso de marxismo. Entonces este compañero, que era igual que nosotros, activista, quedó sorprendido y dijo, puta, qué loco, y nos contó. Entonces con el Vasco analizamos el problema y decimos, vamos a ir a conocerlo, este loco. Y efectivamente vinimos acá
y lo conocimos. Ese loco era Nahuel Moreno. A los 15 días, bueno, lo invitamos a ir a visitarnos a La Plata, se embaló a lo loco, como se embalaban todos, y fue a visitarnos a nuestro bulín, ya teníamos el departamento, con Rita Goluco, su esposa, Mauricio, que era un obrero textil, y otro más que no me acuerdo, y nos fue a visitar. Bueno, ese fue el hecho histórico, paradigmático, digamos, que nos hizo pegar el salto. Charlar con Moreno es como si, imagínate, estábamos el Vasco y yo, como estamos ahora acá, con las ideas rivadavianas, mezcla de Juan B. Justo con Víctor Hugo, Anatole France y el otro, bueno, los otros ingleses, el partido, bueno, nos corrió un velo, una cortina delante de los ojos y descubrimos como si hubiéramos descubierto el sol. Entonces entramos al grupo. Imagínense, para el grupo, acá nos recibieron en Avellaneda. Recuerdo que había un grupo de obreros de Villa Pobladora, Lúmpenes, los hermanos Marino, arquetipo de los a Moreno. No le gustaba que yo hiciera esos señalamientos porque rechazaba la acusación de que dirigía un grupo lumpen, lo cual no era cierto. Había lúmpenes, porque imagínense el peronismo, lo que fue la industrialización, se le había mezclado al viejo activismo obrero conservador de los frigoríficos, como Cipriano Reyes, Lucas Domínguez y otros. Se le había mezclado la inmigración del interior ignorante, que no sabía nada de nada. No tenía ninguna tradición obrera, sindical, nada. Imagínense, bueno, hay muchas anécdotas que les puedo contar de eso. Había un compañero nuestro que, tengo el nombre anotado por ahí, pero se me escapa ahora en el apuro, que había sido militante conservador de esos de H y Pisa, no de joda, en la época. Y no sabíamos que no podía pronunciar, hacían los primeros cursos de capacitación marxista, entonces no podía pronunciar la palabra burguesía, no le entraba, entonces se le mezclaba la palabra borseguí, que era la que durante 20 años en la cárcel estaba acostumbrado a escuchar, borseguí con burguesía, y nos reíamos porque se le mezclaba la cosa, ese era el nivel. Qué interesante eso para identificar, como usted dice, el nivel, el grado de conciencia. El otro era Germinal, un obrero bohemio que mezclaba la cultura de muchas lecturas con la ignorancia más profana. Ahora, ¿eso en qué época era? Ahora 40, yo los conocí en el año, fines del 45 o año 46. ¿Usted cómo vivió el 17? ¿Estaba en La Plata cuando el 17 de octubre? El 17 de octubre fue protagonizado por Cipriano Reyes, Lucas Domínguez, el Chueco Britos. No se olvide que Cipriano Reyes fue un gran dirigente en Berisso. Usted tuvo trato con él, ¿no? Con él personalmente no, con la gente de él, con toda la gente de él. Y después me hice amigo por diversas, con Lucas Domínguez. Cipriano Reyes es interesante, aunque no tan... Lucas Domínguez era el dirigente del Anglo, el que le da la entrada a Moreno, le facilita el acceso a la fábrica cuando la huelga. Le facilita el acceso, porque estaban en huelga y Moreno, que no era distraído ni tonto, organiza una colecta para entregar el dinero al fondo de huelga. Pero para Lucas Domínguez fue una revelación, porque en aquel entonces si se hacía una colecta no terminaba en el fondo de huelga, terminaba a lo mejor en el bar de la esquina. Entonces consideró que era muy significativo que estos que se llamaban trotskistas entregaran el dinero del fondo de huelga, y lo reconoció siempre como el aval
para considerar a Moreno o al grupo Olgó. Bueno, es el que nos da el acceso al Choco Britos, a Pavón. Pavón era un obrero grandote así, morocho, que yo fue un tiempo guardaespaldas mío. Guardaespaldas mío lo digo porque en aquel entonces era media duro la militancia. Lo que era en aquellos tiempos, claro. El peronismo, ¿qué democracia? El peronismo fue a Chitiza. Y cuando se rompió con la iglesia, bueno, fue otro cantar. Bueno, a propósito de eso, que fue otro cantar, porque de alguna manera hubo un gran debate en el trotskismo argentino sobre la caracterización del peronismo. Sí. Conviene decir que, a diferencia del PS y del Partido Comunista, los trotskistas trataron por distintas maneras de entender el fenómeno del peronismo. Sí. A pesar de que, eso es una larga historia, hasta donde yo recuerdo, el grupo de Moreno tiene dos posiciones frente al trotskismo, ¿no? Hay una posición muy frente al trotskismo, no, frente al peronismo. Hay una primera posición muy antiperonista y después un intento de comprensión, incluso viene toda la política del entrismo, mucho ¿no? Después, ¿no? Eso, bueno, eso fue mucho después. La posición del grupo de Moreno de aquel entonces, cuando nosotros entramos, fines del 45, 46, primeros meses, vivimos la polémica, que no era polémica, había dos posiciones. Sí, ¿qué hacer en el voto? Del 24 de febrero del 46, cuando gana arrasadoramente el peronismo frente a Tamborini Mosca. Una posición que decía que había que votar a favor del Partido Laborista, dirigido por Cipriano Reyes, con la consigna del Partido Obrero Revolucionario y todo lo demás, no se quedaba. Tal es así que en el estatuto no permitía la entrada, la afiliación a ningún burgués. ¿Sabía eso? Hay que leer el estatuto del Partido Laborista de esa época. Así decía, no era chiste. El asesor de Cipriano Reyes era un cura en Berisso, que tenía bla bla. Además, Cipriano Reyes era muy buen orador y tenía una memoria de elefante y recitaba el bla bla del cura. Y la verdad, la figura nefasta que hizo el peronismo de Cipriano Reyes es falsa. Era un caudillo conservador con todo lo que se puede decir, pero él y en cierta medida Evita fueron los que manejaron el Perón estuvo bajo la cama. Sí. Esa es la realidad. Bueno, eso está en la historia, ¿no? Más allá de mistificaciones que se hacen con el tiempo. Moreno, para salvar la responsabilidad de Moreno en esto, debo decir que impuso o manejó dejar el voto libre. Libertad de acción. Así que unos pocos, no sé quiénes ni cómo, habrán votado por el laborismo y otros en contra. Esa discusión fue utilizada después por la otra izquierda que acusó a Moreno de... Eso es lucha de aparato. ¿Usted no cree que en las discusiones entre las distintas corrientes trotskistas, el GON por un lado, el grupo Cuarta Internacional de Posada por el otro, el grupo de Ramos, el grupo de Miguel Pose, en la caracterización del trotskismo, ¿no tenía que ver una discusión previa sobre cómo caracterizar al capitalismo argentino? Muy importante. Pero ese es el mérito de Liborio Justo. El mérito del que yo reivindiqué siempre y lo sigo reivindicando. Yo con Liborio Justo, tuve relación episódica hasta que después, muchos años después, él me vio y me estreché un poco más la relación. Pero Liborio Justo fue el que plantea en el seno del movimiento trotskista el tema de la liberación nacional, señalando que el país era un país capitalista dependiente, cuya primer tarea histórica era liberar al país la tarea de la liberación nacional, empezando por Abelardo Ramos y otros, era negar esa tesis. Por eso es un hito histórico. Claro, y el grupo de Miguel Pose, que caracterizaba que Argentina era un país capitalista pleno. El centrismo típico.
¿Centrismo era Miguel Pose? Sí, centrista, sí. Yo pensé que era un extremo en realidad, no un centrismo. Bueno, el centrismo tiene bandazos, esos bandazos, es el típico del centrismo tener dos puntas in extremis. No, pero interesante esto. No, está bien como el problema del peronismo, tiene que ver con entender el carácter del capitalismo argentino. Ese que decía que era representante de la burguesía industrial. Ahí surge el problema del bonapartismo. Moreno creo que tiene el mérito de ser, no sé si, pero para mí fue el que después de la muerte de Trotsky más elaboró teórica y políticamente e incluso metodológicamente, planteó de que había que caracterizar al peronismo como un gobierno bonapartista, pero un gobierno bonapartista que no sui generis, en el sentido de que no surge como el históricamente de Luis Bonaparte en la Francia del 1850, por la fisura o la ruptura entre la burguesía de la época del desarrollo, de expansión del capitalismo, sino surge por la fisura del capitalismo imperialista con el afianzamiento de burguesías nacionales que entran en discordia o roces violentos con el propio imperialismo. Ahora, en ese contexto, ¿cómo se da la evolución, el pasaje del grupo? Porque el Grupo Cuarta Internacional planteaba, tal bien como usted dice, plantea los problemas de la cuestión nacional, etcétera, pero de todas maneras no ingresa al peronismo como lo hizo la corriente morenista con el entrismo, ¿no? ¿Cómo se da ese pasaje? El grupo GCI de Posadas era una secta, pero una secta de poco vuelo, de muy poco vuelo. Era un bla bla, para pintarle lo que era la personalidad de Posadas en una reunión que hacemos en la casa de Ignacio en Lanús. El viejo Ignacio. El viejo Ignacio en Lanús, con dirigentes peruanos, bolivianos y chilenos. Cada uno tenía un turno para hablar y entonces cuando le tocó a Posadas, dijo: yo voy a hablar 4 horas y media. Y me lo acuerdo siempre porque no puedo olvidarme la frase del delegado brasilero, que era el subdirector del diario Globo, compañero. Me acuerdo que en un portugués medio portuñol dijo: Posadas, dijo, falou 4 horas y media, cumplió fío da puta. Habló 4 horas y media, 4 y media y todo, aguantando el reglamento que lo autorizaba a hablar 4 horas y media. Ese era el Posadas. Explíqueme, porque de alguna manera todas las concepciones del trotskismo, del entrismo, vienen de la política de la Cuarta Internacional, de Michel Pablo y todo eso. Pero, ¿cómo es el entrismo acá con el grupo de ustedes, el grupo morenista? El entrismo se plantea porque a partir del año 52 el auge económico que había alimentado al peronismo se va diluyendo en una crisis de producción, de exportación, y los salarios se estancan, el gobierno aprieta, el ajuste, el peronismo hizo de todo, metió el ajuste. Ese ajuste del peronismo puso a sectores de la burocracia sindical peronista, como Bandor, como Framini, como tantos otros que ahora los nombres, que empiezan a decir, bueno, pero como burócratas estatales perdían estabilidad ante el surgimiento de huelgas y protestas espontáneas en todos los grandes gremios de la época, que eran el metalúrgico y textiles, y portuarios, y ferroviarios, pero los grandes gremios, que ahora están,
Y entonces se produce lo que llamamos, lo que fue el movimiento de los verdes, de las listas verdes. Empiezan a surgir listas verdes que se hacen eco de los reclamos. Sindicalismo combativo de esa etapa, ¿no? Por esa etapa es que aparecen las 62 organizaciones. Claro. A ver si yo no estoy equivocado. En un principio se llaman 62 organizaciones, no 62 organizaciones peronistas. Y son muy democráticas y con barras en los plenarios, etcétera, ¿no? Después, no, el asunto es muy, es lleno de episodios que pueden confundir un poco. Sí, cuando se desarrolla este movimiento de las listas verdes, las 62, la gente exige que los plenarios de las 62 fueran con barra, y nosotros dirigíamos eso. Y la barra le tiraba moneditas a la mesa que tenía, la mesa de los dirigentes, moneditas acusándolos de estar vendidos al Fondo Monetario. No sabía esa anécdota. Las moneditas se hicieron famosas. Las moneditas chicas de la tribuna le tiraban, el escenario quedaba lleno de moneditas. Lleno, bueno, yo les sintetizo el concepto, ¿no es cierto? Y nosotros llegamos a tener, en esos plenarios, poco después, llegamos a tener la mesa de palabra obrera con el Vasco. Ahí éramos nosotros los opositores de izquierda. Ya estaba Pereira también, Daniel Pereira ahí. Sí, claro, tolerados. Daniel Pereira era el delegado de la sección de Balancines en Cianditela. Yo trabajaba con él en Cianditela, las listas verdes. Pero se da un fenómeno, imagínense, yo con Lorenzo Manduca, que fue el secretario general del gremio ceramista, una gran figura, murió a los 90 años, no hace poco, que lo capto en la fábrica Ferro, y de activista, pero acá llega secretario general del gremio, tener un papel destacadísimo en Avellaneda, una figura, pero fue la ola de abajo la que lo levantó. Yo Claro. me explico, ¿no? Los plenarios de la 62 tuvieron ese periodo de apertura democrática, pero no fue apertura democrática, fue imposición de las bases. No se olvide que eso termina con la huelga del 59. Era Lisandro de la Torre. Que nos echan a todos. Que además es una huelga que cuando la burocracia se dispone a declarar la huelga, ya todo el país estaba parado. Claro, hermano, eso lo conoce usted. Sí, porque me lo han contado viejos militantes trotskistas de la seccional Avellaneda. Todas las historias está. Yo lo único que hago es... pero es muy complejo, muy polémico, porque cada uno interpretaba los hechos a su manera. Y ahí tenemos que pelearnos polémicamente con todos los grupos. No digamos ya los Ramos, con Silvio Frondizi incluso. Silvio Frondizi era un intelectual que accedía al trotskismo por vía libresca. Sí, era un semi-trotskista, nunca fue declaradamente trotskista. No, pero creo que fue eso, ¿no? Ahora, de todas maneras, hay una cosa que llama la atención en la historia de la corriente que usted formó parte, que hay un momento que el morenismo se pone bajo la disciplina del general Perón. Sí, pero es una formalidad puramente... Sí, bueno, pero no es una formalidad menor, me parece. Puede ser discutible, yo le acepto. No, totalmente, pero yo formé parte de eso, soy gestor de eso, porque un día yo iba con Miguel Unamuno, o sea, Miguel Unamuno lo ubica, ¿no? Sí, claro. Era de la dirección del Partido Socialista. Claro. Cuando con Digman hacen el Partido Socialista de la Revolución Nacional, yo trabo relación con ellos, y un día, fíjense, Perón había clausurado la prensa, y Miguel Unamuno era el director de la prensa por decreto del gobierno. Y entonces cruzábamos la Plaza de Mayo para entrar a su despacho. Yo me reunía con él en su despacho de la prensa. Él era interventor o director, era el capo.
Y como nosotros en aquel entonces teníamos una consigna ortodoxa full contra el pacto Roca-Rusiman, ¿se acuerdan? Sí, sí, me acuerdo. No hace falta que... me tomó del brazo y me dice: Horacio, porque yo era me llamaban el puente de plata con el trotskismo, me dice: Horacio, ustedes luchan mucho, está muy bien, pero están fuera de la cosa. El pacto Roca-Rusiman hace no sé cuántos, 2 años que dejó de existir. A mí me impactó la conversación, porque más allá de que ellos ya estaban negociando con Perón, la puta, pero lo que dice son datos concretos. Me explicó de que el imperialismo inglés se había retirado, y se retiró con todos los bagajes, y que el pacto Roca-Rusiman ya no tenía vigencia, tenían vigencia otras cosas, que era la penetración de los yanquis, que después termina con lo de Milton Eisenhower, bueno, con todo eso. Y le cuento a Moreno, y Moreno quedó preocupado también, y a los pocos días nos reunimos, analizamos el asunto y decimos: la puta, tiene razón. Nos dimos cuenta que estábamos equivocados, y entonces eso ayudó nuestra entrada al Partido Socialista de la Revolución Nacional con Dickmann. Porque ahí hay un momento que se unifica todo, salvo el grupo de Miguel Pose. Anti-yanqui. Y eso nos da un escenario para hacer muchas cosas. Esa es la audacia de Moreno. Y entonces ese entrismo es un entrismo muy sui generis, es un entrismo metodológicamente revolucionario, porque no es para... Como hacía Unamuno y Cavalieri y eso, que era para conseguir puestos. Cuénteme rápidamente aquella anécdota suya que escuché varias veces por ahí, cuando usted habla en el acto con Framini, la disputa. Yo cerré la campaña electoral de Framini, entonces nosotros juntamos la gente, éramos muy fuertes en Bahía Blanca, muy fuertes. Es otro capítulo de la historia, porque el ninguneo que nos hizo la burocracia del MAS después de la muerte de Moreno borró ese capítulo para no mencionar pero tuvimos llenamos el acto de activistas antiburocráticos y eso, y en la tribuna estaba Framini, Anglada, claro, Framini, Anglada, la burocracia de la CGT oficial, y yo. Entonces la gente de abajo pide que, no sé cómo fue, que hablara. Que usted hablara en el acto. Y la burocracia se opuso. Entonces Framini, los detalles no me acuerdo, ¿no? Framini dijo, bueno, que la gente decida, porque Framini estaba... Y la gente decidió mayoritariamente que yo hablara. Y yo hablo antes que Framini y después de Anglada. Después de Anglada hablo yo y cierra Framini. Y mi discurso fue explicar de que no se trataba de, como decía Framini, eso lo dije en el acto, amenazar con la revolución si ganamos y no nos... Que lo que había que hacer era organizar a las bases obreras y no el chantajeo diplomático de que vamos a hacer la revolución, porque si no organizamos a la gente para que tenga un accionar autónomo, todo lo que diga Framini va a quedar en aguas de borrajas, con mucha diplomacia. Eso es algo que se puede aplicar a la actualidad también, ¿no? Claro. Una concepción en realidad. Con toda la diplomacia cuidada. Y entonces todo el activismo que aplaudió y Framini la palmadita y quedó así. Pasemos por un momento al plano internacional, porque como buen trotskista hay que ver eso. Ahora, en el año 63 se da el Congreso de Reunificación de la Cuarta, ¿no? Donde aparece por un lado lo que era el Secretariado Internacional con Mandel, Hansen, Livio Maitán, Mandel, Pierre Frank y eso. Y por el otro lado está el SWP creo que es de Estados Unidos, los lambertistas, y ustedes también entran en este proceso de unificación, ¿no es cierto? No. ¿No? No, bueno, teníamos...
Cuando se arma el secretariado unificado, el morenismo está ahí. Sí, bueno, sí, es el Congreso del 63. Yo soy delegado, delegado argentino al octavo Congreso, que es el del secretariado unificado. Claro. Con Mandel, Pierre Franz, Livio Mandel. Exactamente, sí, sí. José Hansen se enfermó en el Congreso y no pudo participar. Me interesa plantear, porque muchas de las cosas que se reflejan acá tienen que ver con lo que pasaba a nivel internacional, ¿no? Y por ese interín ya había pasado la Revolución Cubana y hay todo un debate sobre cómo pararse frente a la revolución y sobre todo cómo intervenir en el proceso cubano, ¿no? Claro. El debate es, ahí tengo una activa participación, porque yo salí de Argentina con $100 en el bolsillo, después de una vaca, era otros tiempos, ¿no? Y con eso me tuve que arreglar en Europa, y bueno, Mandel me fue a buscar, me llevó a conocer Frankfurt, bueno, una vuelta. Sí, una vuelta. Sí. Me mostró, Franco es una ciudad totalmente destruida, le contaba. Claro, después de la guerra, bombardeos. En esa época todavía estaba me mostró un castillo más o menos, no como aquel, distinto, otro estilo, un castillo, y me dice, mire, esto es lo único que quedó en pie después de los bombardeos. Pero contra esa imagen, la imagen de Frankfurt hecha todo a 0 kilómetros, todo con la nueva tecnología de posguerra, desde los botones de la luz hasta todo, las manijas, las puertas, todo, una ciudad destruida, y le hicieron de vuelta. Entonces le hicieron de vuelta al último grito de la moda. Pero tuve la impresión de lo que fue la guerra, cosa que ignoramos, porque hemos visto películas, pero lo que fue la Segunda Guerra Mundial es una cosa. Ver esa destrucción ahí en vivo, ¿no? Pero escúcheme, uno entraba al hotel o a un bar y el mozo que lo atendía, a lo mejor un joven de 20, 30 años, usted notaba la agresividad frente a un extranjero. No hablaba alemán, como si usted veía el germen de un muchacho nazi con todo el resentimiento social que alimentó el nazismo. Me interesa el tema de la Revolución Cubana, porque había toda una discusión, no solo en la caracterización previa, digamos que el grupo de Posadas mandó gente inmediatamente, ¿no? Y constituyó un grupo que yo pude conocerlo en Cuba, el grupo posadista, que todavía está... Que planteó la invasión a Guantánamo. Claro, entre otras cosas planteó ese tipo de cosas. Pero también había una discusión, que me parece que usted participó, sobre cómo intervenir en Cuba y si construir un partido troquista o no en Cuba, ¿no? Me parece que algo de eso. En el Congreso, creo que fue la discusión más importante, se polarizó entre la intervención de Mandel y la mía. Soy el único que en el Congreso, siendo un piojo, porque yo era un piojo de cuarta, un muchachito, Mandel era Mandel, pero cumpliendo con lo poco que había aprendido, me paré y hice una intervención. La intervención decía que, contrariamente a lo que decía Mandel, la obligación de nosotros, para no dejar de ser trotskistas revolucionarios, era plantear que la política de Castro y de Che Guevara llevaba a la revolución cubana al desastre o a la adaptación a la convivencia pacífica. Y que nuestra obligación era criticar, como había hecho Trotsky en los primeros tiempos del estalinismo, que defendiendo a muerte a la URSS y defendiendo al partido, defendiendo todo, no dejó de criticar los primeros pasos dados por el estalinismo para entregar la revolución, y que teníamos que evitar que eso ocurriera en La Habana. No saqué los votos nada más que de los ingleses y de Nigeria y no sé si los hindúes, no sé, pero me aplastaron a votos y ganó Mandel, lógicamente. Claro. Esa fue la discusión. Volvamos ahora acá al territorio nacional. Hay un momento que usted dentro del partido lo envían a construir en Córdoba. Sí, bueno, eso es un capítulo polémico dentro de la vida. Sí, por eso se lo pregunto. Muy polémico.
que todavía es el eje de... yo acababa... Moreno sale de la cárcel, estaba preso cuando vino de Brasil. Yo me habían llamado de urgencia de Bahía Blanca, cuando yo en Bahía Blanca estaba muy bien, aparte dirigía una regional muy importante, pero me llaman por teléfono urgente, venga, porque estaba Mario Serra, Chapman, Davat, ¿tú los conocías? Sí, a todos. Sí. Que dirigían el partido, pero estaban metidos en la preparación de la guerrilla. Porque hay que decir las cosas como hay son. Un periodo que el morenismo está en la preparación. Yo que soy morenista a muerte, no me perdonan que diga que fue Moreno el que me hizo todo eso, y muy bien. Y cuando yo vengo porque el partido se estaba disolviendo en el guerrillerismo. El Vasco estaba en Cuba, Daniel Pereira estaba preso. Daniel Pereira ha ido a Perú, ¿no? Estaba preso en Perú. Ernesto González estaba militando en la FOTIA en Tucumán, y Mario Serra acá era el único que manejaba el partido. Mario Serra, más que Davay, que Fierro. Y me llama y me dice, venga, Horacio, porque... Entonces yo vengo, dejo a mi mujer y a mis nenas en la calle, prácticamente en la calle, vendo lo poco que tengo que vender ahí. Me había tocado un departamento en empleados de comercio, y el auto que me había dado el laboratorio, lo cotizo al partido y me vengo acá. Y todo eso para la defensa de... Vengo acá y tengo que tomar medidas muy concretas, de urgencia. Por eso yo le llamo al acefalato, me hago cargo de la dirección del partido, pero total. Me empiezo a suprimir las rentas, todo el mundo rentado, claro, el dinero no alcanzaba. No se olvide de que el Vasco había hecho, bueno... algunas operaciones financieras. Bueno, sí, que las llamemos así, ¿no? Sí, son expropiaciones financieras. Bueno, no quiero decir... hubo un momento en que no se sabía qué hacer con la plata. Entonces, el hábito de cotizar, como problema no solo material y concreto, sino moral y metodológico, se había ido perdiendo. Total, nadie cotizaba. Si se conseguía un peso, o el que conseguía un peso, lo juntaba para comprarse el zapato con clavos. El zapato con clavos, que era uno de los de las normas para de la guerrilla, de Che Guevara y compañía. Para ir a la selva. Y el pedazo de nylon trabajado con los cabitos de soga en las puntas para colgar de los árboles, de la lluvia. Todo el mundo estaba en eso. Entonces todo el mundo había dejado la actividad sindical, entonces yo me convierto en un pequeño dictador, que soy denunciado por reformista, conservador y burocrático, porque efectivamente a lo mejor lo fui. Mandar a trabajar a todo el mundo, a trabajar como se pueda. Eso deriva finalmente que a usted lo mandan a Córdoba. Otros que no vale la pena recordar ahora, le dicen a Moreno de que menos mal que salió, que tiene que yo, bueno, me empiezan a denunciar. Y Moreno, con razón o sin razón, empezó a considerar que yo había tomado mucho vuelo. Bueno, y va a parar a Córdoba, a construir el partido en Córdoba. Compañeros que dijeron que fue una maniobra de Moreno mandarme a mí a Córdoba para sacarme de acá. Claro. Yo no sé. Puede ser. No debe ser el único caso, en otros partidos también ha pasado eso. Hay una experiencia interesante porque ya se había dado lo del Vasco Bengochea y usted acompaña al Vasco al reconocimiento de la selva tucumana. Sí. Y bueno, ¿cómo es la conclusión de eso? Yo era una especie de comisario político, por decirlo así. Entonces me van a buscar a Córdoba, donde yo vivía enfrente de la Kaiser en Córdoba, y el Vasco me encontré en un Rambler cross country azul metalizado, nuevito. Ya sabe por qué. Me pasa a buscar y con 2 o 3 compañeros de su equipo, Feldman, Negrín, Stamponi y no sé si Esteban Rey, el
Bueno, me llevan a Tucumán. Y en Tucumán vamos a hacer la inspección de la ceja de selva. Efectivamente, estuvimos por la selva. Imagínense yo, ciudadano puro en la selva. Y después de un día de andar y dar, regresamos a la noche al hotel y el vasco eufórico, triunfal, me dice, y gallego, me decía, ¿qué opinás? Me dije, mirá, opino que bárbaro, estoy muy impresionado por todo lo que me mostraste, pero en toda esta selva no vi un solo campesino. ¡Oh, pues come mierda! Vos sos un come mierda, ¿qué come mierda en todos los que negaban la factibilidad de la guerrilla con las condiciones geográficas naturales, selva? De todas maneras, a usted siempre lo identifican con el vasco y con Daniel Pereira, que usted siempre ha dicho que son como hermanos para usted. No, son más que hermanos, sí, sí. Usted concluye, llega un momento en que usted se abre del partido, de la organización morenista, rompe, y muchas de esas posiciones usted las vuelca en este texto creo que es del año 89, La oportunidad perdida, ¿no? Muy sintéticamente, ¿cómo es este proceso? Bueno, cuando Moreno me llama, estoy en España instalado, y Moreno me manda a Ernesto González a mi casa 2 veces a pedirme, en nombre de Moreno, con votación del Comité Central, a invitarme que regrese al partido. Bueno, me alegro mucho, yo siempre me sentí miembro del partido y de la corriente morenista, pero son ustedes los que me echaron, no yo que me fui. Yo no me fui, ustedes me echaron. Si me echaron por ser antimorenista y ser enemigo de la revolución, cuando se planteó el problema de la ruptura. Y entonces yo estoy dispuesto, con una sola condición, me ofrecían la dirección de la revista de América. Ah, aquella revista, sí. Y yo dije, no quiero nada, lo único que quiero es un lugarcito en un acero donde usted me conoció, en un equipo de base, con una tarea específica, entrar y penetrar en las fábricas de la zona para hacer trabajo político, con todos los derechos de un militante, deberes y obligaciones. Se fue Ernesto González, no dijo nada. Dice, Horacio, piénselo, Moreno quiere que usted venga. No me contestaron. Pero al mes, cuando alcancé a vender el auto y las pocas cosas que tenía, me vengo con mi compañera, me pago yo el pasaje, me habían ofrecido pagarme los pasajes, me los pago yo. Me vengo acá y la burocracia acá me recibe con asco y con miedo, pero Moreno me recibe a los abrazos. Estaba Espósito de Ernesto González, cuando me abrazó con cierto miedo, no sé, miedo no es la palabra, porque temía de que yo le dijera alguna barbaridad. Me abraza y me dice, Horacio, está todo olvidado. Y Ernesto González y Espósito miraban, no entendían nada ahí en la oficina de Moreno. Y le digo, no, Hugo, no hay nada que olvidar. Hay que superar, pero yo no olvido nada, vos tampoco tenés que olvidar nada. Lo que tenés hecho y dicho está dicho y hecho, y lo mismo para mí. Lo que vamos a hacer es superarlo para que yo pueda sumarme al trabajo que están haciendo, que yo lo valoro mucho. Me abrazó así, me bajó al archivo. El archivo del partido era colosal. Me dice, compañeros, este es Horacio Lagar. Les quiero decir que cualquier cosa que él pueda pedir de este archivo, se lo dan como si lo pidiera yo. No entendían nada. Y yo después hice la prueba de si era una fanfarronada de Moreno, que le gustaba hacer. Hice la prueba y fui al archivo a buscar un texto donde yo le daba con todo a Moreno de crítica. Lo busco, lo encuentro. Digo, la puta tiene fanfarroneaba, pero me ganaba con la concreta. A ver si me explico. ¿No es cierto? Usted sabe que este programa se llama De Razones y Pasiones, ¿no? Sí. Ahora, usted que ha vivido tantas disputas, tantas peleas y ha conocido a nivel de la internacional todas las discusiones que hemos tenido en el mundo, ¿usted no cree que muchas veces en esas discusiones la pasión primó sobre la razón? Que hay discusiones que se llevaron a un extremo que no podían haberse llevado. Eso es inevitable, o mejor dicho, inevitable, eso es común. No se olvide de que Marx dice, Engels también lo dice, Trotsky lo repite muchas veces, de que no se puede ser
es revolucionario si no se tienen grandes amores y grandes odios. Eso es una frase para pensar, recogida por la experiencia de ellos. Un revolucionario tiene grandes amores y grandes odios, si no, no se puede hacer la revolución. Claro, no hay que olvidarse que en las grandes disputas de la Internacional hubo alguien que secuestró al nieto de Trotsky para ganar una polémica, ¿no? Claro, ese hombre dio la vida también. Dio la vida también. El asesino de Trotsky y todos los que fusiló Stalin, tengo ahí, bueno, todos los que fusiló Stalin dieron la vida. Usted piense el papel de Zinoviev, de Kamenev, la lista. No, pero además pienso en una generación como la suya, haber sido trotskista en los 50 y los 60, auge del capitalismo y auge del estalinismo, ¿no? Terrible, terrible. Era terrible, me imagino, no lo he vivido, pero me lo imagino cuando terrible. Echan a Irma Otar sabe quién era, ¿no? Irma Otar, la candidata a presidenta del Partido Comunista, trabajaba conmigo en la sección de frigorífico La Negra, y un día viene la burocracia a citarme para la asamblea de la tarde, porque hemos descubierto que hay un comunista en la sección. A la puta, yo que estaba en la lucha, me voy a la asamblea con la bandera la bandera argentina, los retratos de Perón y Evita, el himno peronista y todo. Empieza la sesión y el delegado dice: hemos descubierto que en la sección hay una infiltrada comunista que es Irma Otar. Era figura del Partido Comunista. Entonces plantea la expulsión de la fábrica. Se discute un poco y se resuelve no expulsarla, sino obligar a la patronal que la saque de la sección nuestra a la sección del guano, que es como mandarla al cementerio. El guano te da. Sí, el guano, justamente. El guano. Entonces yo me paro, yo era un piojo, un pibe mocoso. Me paro y me mando el verso trotskista de punta a punta. Los comunistas me miraban, no entendían nada. Estaba Romano, que era un dirigente, era comunista también, mirando ahí. La burocracia tampoco entendía nada, porque les doy, planteo la ABC. Entonces, de esa, la mandan a la sección guano, y yo quedé ahí como un ídolo de esos 4 o 5 comunistas que estaban ahí. Tan es así que me piden reuniones, qué sé yo, hacemos una reunión y me ofrecen viajar a Moscú, con todo pago. Y yo imagínense cómo ir a Moscú. Qué lástima, ¿no? Pero descubrieron al día siguiente o los otros 2 días por algo que yo dije o no sé qué, que era trotskista. Entonces estábamos en una pizzería de la esquina de Pavón y Mitre ahí, en una mesa y todo, y ahí me descubren que, ahí es cuando descubren que soy trotskista. Y se levantaron y dijeron: ¡policía, policía! Y todo el mundo mirándome, dijeron: ¿qué le habrá hecho a esta mujer? Menos mal que no viajó, porque si no, no volvía en una de esas, ¿no? No, pero usted lo decía así. Hay muchos compañeros de su edad, un poco menos, de una larga trayectoria en el trotskismo, que sin renunciar a su historia, están planteando que, que ya ese periodo está agotado, que estamos en una nueva época y que ya no se consideran trotskistas, sino que otro tipo de militantes, ¿no? ¿Cómo percibe eso usted? Bueno, como no hay verdades absolutas, en todas las afirmaciones creo que siempre hay algo de verdad. Es decir, la verdad tiene 2 polos, o mejor dicho, 2 puntas, que son los elementos de la contradicción dialéctica. Efectivamente, volver a esa época no se puede. En ese sentido pueden decir que tener razón. Pero cuando ellos dicen eso, lo dicen para justificar un proceso de adaptación a los cambios del capitalismo. Y nosotros no estamos para adaptarnos a los cambios del capitalismo, por más que intente rejuvenecerse. Estamos para terminar con el capitalismo, porque es opresión de la mayoría, de una minoría a la mayoría de la población. No queremos curar, eso es el reformismo, no queremos curar las enfermedades endémicas, crónicas del sistema, sino cambiar el sistema. Los que dicen eso, en el fondo, están justificando su adaptación a, llámese el neoliberalismo, o llámese como los Milton Friedman, llámese como se llame, pero creo de que es una adaptación, es una capitulación teórica.
y política. Para su tranquilidad, yo discrepo con los Ramonet, por ejemplo. El último Le Monde Diplomatique, y terminamos con esto, que dirige Ramonet, hay un artículo que termina con una frase: si a todos los aspectos reivindicativos se le saca el anticapitalismo, ¿qué queda? Claro. Tenemos que darle un título a este reportaje. Eso lo decía. ¿Qué le parece? No, yo lo comparto con usted. ¿Qué le parece si le ponemos memoria para el futuro? Perfecto, perfecto. Horacio, muchas gracias. Perfecto.